Hola, buenas a todos, bienvenidos a Juanchi Game, vuestro canal de entretenimiento JRPG. Antes de empezar, me gustaría daros la bienvenida al canal, y si aún no estáis suscritos a él, os animo a hacerlo rápidamente y a darle a la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto cada vez que suba un vídeo nuevo. Y ahora sí, continuemos con nuestra aventura en Final Fantasy IX Mokuri Mod. Bueno, en el anterior capítulo llegamos aquí a un bosque perdido de la mano de Dios. Después de nuestra actuación de quiero ser tu canario, intentar raptar a la princesa Garnet y bueno, todas esas cosas, ¿no? Y aparte, vimos que la princesa Garnet fue atrapada también o atacada por algo que no sabemos lo que es. Ahora en breve lo descubriremos, imagino. Y el matamagos lo robamos del primer enemigo del juego, nuestro jefe Baku, creo que se llamaba. Vale, cartas no hay ninguna. Bosque maldito. Bueno, antes de seguir vamos a hacer un combate aunque sea. Que un nivelito nos va a venir muy bien. Vale, ya está, ya con eso. Nosotros aquí no vamos a entrenar, ¿vale? No vamos a ponernos a subir niveles ni nada de eso. Al ataque. Y vamos que nos vamos. Pues eso, no me gusta normalmente subir niveles ni nada, ¿vale? Vale, 41. El izquierdo quita más que el derecho, por lo que veo. Aquí tenemos que evitar que Garnet muera, ¿eh? Igualmente yo creo que con un ultra más princesa. Este no es siempre igual. Bueno, ya sabemos que el bicho no tiene nada. Pero Vivi es más inteligente.
Venga, que es fácil. Pan comido. Si no, tendríamos un árbol llamado Bibi en un futuro. Y otro llamado Steiner. Lo importante es que está bueno. Vale, el tema de las batallas, el que se vea a cámara rápida y eso, intenté cambiarlo, pero no había manera. Intenté cambiarlo y estuve a punto de cargarme lo que viene siendo el juego, así que por ahora se va a quedar así. Conversaciones de Steiner. Hay que ver Sina durmiendo todavía con muñecas. Bueno, pero antes vamos a coger eso. Vale, un éter.
Unos cuantos giles. Y un Bibi. Bueno, ahora, hora de hablar con el soldadito. Vale, pero antes... Bueno, pues habrá que hablar con el jefe entonces. Un éter, cogemos todo lo que haya por aquí. Creo que no queda nada más. Y a tener una pequeña charla. Vale. Es lo mismo que tenemos, así que... Nada. A por el jefe. Y esto de aquí. Jesús. ¿Qué se supone que me espera? Miedo me da. Vale, no está mal. La otra poción nos va a venir muy bien. Puesto que nos vamos a dedicar a robar por ahora, vamos a ir atrás. Vale. ¿Y tendrá algo más? Jaja, tonto. Ok, pues nada. Nos curamos y nos vamos hacia adelante.
¡Ataque masivo! Uy, eso ha sido muy peligroso. No, sí, capaz de haberse dejado. Vale. Todo lo que sea de goma es bueno porque nos protege contra el rayo. Así que bueno es. Vale, pero no corráis. Antes... con otro éter. ¿Cuántos éter tenemos ya? A todo esto, 6. Los éteres se venden muy bien, ¿eh? Lo dejo ahí. Vale, vamos a hacer un poquito el equipo. Solo de hierro nos vendrá muy bien. Aunque igual aquí el matabichos nos viene mejor. Vale, aquí para aprender habilidades solo se puede aprender mediante los equipos. ¿Ok? En cada combate obtenemos ciertos puntos. Que por ejemplo el traje de seda Electro, pues necesita 25 puntos para aprenderlo. Totalmente. Es decir, que después de los 25 puntos eso, si quitamos este accesorio, tendríamos la habilidad adquirida.
Y Vivi no tiene nada, ¿no? Ok. Pues si todos estamos listos... pues vámonos al rescate. Hombre, cosa importante. Kitan, supongo que recuerdas cómo se usan las habilidades. Es lo que expliqué antes. Vale, por lo pronto... 4 colas de Fénix... Los coloridos van a ser importantes. Y con esto vamos sobrados. ¿De qué se trata? Concierto del bosque. Esa buena representación de la banda sonora de Final Fantasy VII. Este juego tiene muchas veces muchas representaciones de bandas sonoras anteriores. Hombre, si te esconde pero se te ve el pompón. Carta de cupo para Monty. Últimamente el comportamiento de la reina Branne es muy sospechoso. Cupo. Pero la princesa Garnet me tiene aún más intrigado. Cupo. Me parece que quiere fugarse de casa. Cupo. Además, ha aparecido un príncipe en un caballo blanco. ¿Eh? Bueno, eso del príncipe es un poco exagerado. Cupo. Pues ni idea. Acaba de llegar una carta de Steelfking. ¿Por qué no? De Steelfking para Monty. He llegado a un lugar muy frío. Es extraño, la última vez que estuve aquí no hacía tanto frío. Pero no importa, esa es la gracia de viajar. Mejor que me vaya de aquí antes de que me quede con un cubito de hielo. Un lugar muy frío. Bueno, vamos a guardarlo por lo que pueda pasar.
Y así continuamos. Es raro, pero no hemos encontrado ninguna sola batalla. A ver, vamos a hacer una batalla aunque sea. Para que Shiny y Vivi nos vayan al nivel 1. Al menos que suba un nivel, por lo menos. A ver, bebe del agua de eterna juventud. Vale. Bueno, yo creo que con eso ya va bien. Vale, ahora nos curamos otra vez el de manantial. Y ya sí. Vale, lo primero es quitarnos... Por lo menos en Steiner. No le puse a Steiner el de eso de goma. Bien. Justo a tiempo.
Vale, ahí te viene otro. Perfecto, todo estaba planeado. Una poción y una cola de fénix. Bueno. Vale. Creo que es la hora de correr. Corre, Black, hijo. No te lo pienses. De esto alguna batalla hay que hacer, ¿vale? Por ejemplo. Hasta luego. Lo he matado porque cuanto menos personajes haya, más experiencia recibes. Y a mi Black me da igual, así que... Hostias, que se convierte todo en piedra. No, Blanc. ¿Por qué? Pues es una pena, ¿eh? A mí me encantaría llevar a Blanc durante toda la aventura, ¿no?
Este es el pobre Vivi, que él sí que no tiene nada que ver, vamos. Él iba a ver una actuación y punto. ¿Cómo cambia la vida? Al Mogutaro ya lo veremos también en persona después. Mogutaro es nuestro profesor particular. Pero bueno, estas son cosas muy básicas, ¿vale? Así que fuera. Steiner despierta. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar el capítulo de hoy, el continente de la niebla. Ya veremos hasta dónde llegamos en el siguiente. Y nada, espero que os haya gustado mucho, que es lo más importante, que os distraigáis y os divirtáis con él. Y os animo a suscribirse al canal si aún no lo estáis, y a darle a la campanita de notificaciones que se encuentra al lado de los likes, para que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo nuevo y por tanto salga la cuarta parte que diga, de este fabuloso juego. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!